SENACE, Operador Nacional de Energía, no tiene un plan de cortes y notifica pocos minutos antes de que ocurran a las empresas eléctricas. La exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, fue secuestrada esta mañana por 3 hombres armados y bajo amenaza de muerte. Los Estados Unidos financiarán el plan de recompensas que el Ecuador pondrá en marcha para combatir al crimen organizado. La Corte Constitucional rechazó el pedido para incluir una nueva causal de aborto, porque la acción fue mal planteada. Las elecciones para elegir al coordinador de Pachacutic deben repetirse según decidió el Tribunal Contencioso Electoral. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cedió ante la presión y decidió ampliar la construcción del muro antimigrantes en el sur de Texas. Un grupo de mujeres en Afganistán desafía a los talibanes y crea una red clandestina de escuelas para dar clases a niñas y adolescentes. Comenzamos con la información más destacada de este jueves 5 de octubre. Bienvenidos a Televistazo Estelar. La Policía Nacional confirmó que la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, fue secuestrada esta mañana. Agentes especializados de la Unidad Antisecuestro y Extorsión, la UNACE, se han desplegado en ese cantón para indagar el caso. Merlin Ochoa con esta noticia. Según la policía, Mariana Mendieta, exalcaldesa de Durán, fue secuestrada a las 10 de la mañana del jueves en el sector Divino Niño del cantón Durán, en Guayas. Los agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE de varias provincias acudieron al cantón para seguir los rastros de los secuestradores. Tras cámaras, los uniformados indicaron que en un carro blanco con vidrios polarizados llegaron 3 individuos armados y bajo amenazas de muerte se llevaron a la exfuncionaria pública, quien estaba en una de las bodegas que se encuentran en construcción. En el lugar del secuestro nadie quiere hablar a los micrófonos, pero testigos indicaron que un segundo carro habría participado en el rapto. Mendieta fue alcaldesa desde el 2000 al 2008, patrocinada por el Partido Social Cristiano. Además, es la madre del exalcalde Dalton Narváez, quien terminó sus funciones en el periodo anterior. La Fiscalía abrió una investigación por el secuestro, mientras que la policía ejecuta varios allanamientos en diferentes sectores del cantón. El secuestro de la mujer de 67 años ocurre cuando Durán se encuentra militarizada por la ola de violencia. Ecuador contará con un plan de recompensas financiado por el gobierno de los Estados Unidos. El objetivo es frenar al crimen organizado. El personal policial que participará en el programa fue ya capacitado durante un año. Carla Delgado amplía este tema. El plan de recompensas se lanzará oficialmente después del 15 de octubre. Es financiado por el gobierno de los Estados Unidos, como parte de la cooperación para combatir el crimen organizado en Ecuador. Este plan nació hace un año y será permanente. El ministro del Interior, Juan Zapata, explicó que el gobierno norteamericano pidió requisitos para que el programa se aplique. Y para eso la policía nos tocó capacitar personal. Nosotros tenemos un número que por seguridad tenemos que mantenerlo en reserva, pero han cumplido con todos los aspectos que un proyecto de estos nos requiere. Con capacitación, con todas las pruebas de confianza que requieren y también en este centro, obviamente, estaremos combinados con Fuerzas Armadas. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos liderará el proyecto. Se creará una línea exclusiva de 3 dígitos. Hasta la actualidad en la región solo Colombia contaba con este plan, que ofrece millonarias sumas a cambio de información. Con resultados óptimos y positivos para especialmente dar con autores, materiales, intelectuales, cómplices, encubridores, en todos los casos que creamos que estos tienen que aplicarse. Zapata dice que con el plan de recompensa se contará con información privilegiada, por lo que el gobierno tiene mucha expectativa. Y haciendo entender al país que este es un proyecto de los quizás de los más importantes que el Ecuador va a tener con apoyo norteamericano. Actualmente Estados Unidos ofrece una recompensa de $6 millones por quien dé información sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía allanó 5 oficinas por un caso de peculado en la contratación de un millonario seguro para bienes del estatal Petroecuador. Diego Puente con más de este caso. Oficinas de la matriz de Petroecuador en Quito y de la sede de la aseguradora La Unión en Guayaquil fueron allanadas por la Fiscalía este jueves.
En 5 inmuebles, los agentes buscaron pruebas como parte de las investigaciones por el contrato de pólizas de seguro de todo riesgo petrolero que fue adjudicado a esta empresa por $98.6 millones. Miembros de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se llevaron computadoras, teléfonos celulares y documentos relacionados con la contratación. La estatal petrolera en un comunicado indicó que prestará absoluta colaboración y apertura a las autoridades competentes. Ante un pedido de información de Coavisa, la aseguradora informó que se pronunciará posteriormente mediante su abogado. La investigación se inició después de la filtración de un video en el que se observa a un funcionario público y representantes de otras aseguradoras hablar del pago de $4 millones por la negociación de los contratos. Estiaje, apagones al acecho. Un día después de que el gobierno anunció que todo estaba controlado y que no habría apagones, los barrios de 11 provincias sufrieron un corte de luz que duró en promedio 1 hora. Merlin Ochoa informa que en el caso de la empresa eléctrica regional del sur, la disposición fue ordenada por el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. Veamos. Los cortes de energía eléctrica tomaron por sorpresa a los usuarios. En el caso de Guayaquil, en el sur, Los Guasmos, Esteros, Fertiza, Isla Trinitaria y Cristo del Consuelo se quedaron sin luz desde las 7:30 de la noche. A la misma hora, un apagón se registró en el suburbio, en puntos como el Batallón, también en el noroeste de Guayaquil, en Monte Sinaí. El corte duró 40 minutos. Solo en Guayaquil se desconectaron 50 megavatios en el primer día. Sin embargo, CENEL no ha dado entrevistas, pero tras cámaras informó que además de Guayaquil, en la provincia del Guayas también se fue la luz en Palestina, Santa Lucía, Daule Norte, Salitre, Pedro Carbo y Durán desde las 7:44 de la noche. Además de Guayas, en barrios de Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, no tuvieron servicio eléctrico durante la noche del miércoles. La luz también se fue en Quito a las 7:30 de la noche en sectores como La Marín, San Marcos, San Bartolo, La Pampa, Cotocollao y Carcelén. La empresa eléctrica de Quito solo informó en su cuenta X que ante una disminución de la potencia eléctrica, algunas redes primarias se desconectaron para mantener la estabilidad del suministro eléctrico. Esta desconexión duró pocos minutos y la energía se restablece paulatinamente. También se reportaron cortes de luz en provincias del sur del país como Loja, la empresa eléctrica regional sur que distribuye el servicio allí, y también a Zamora Chinchipe y parte de Morona Santiago. En redes sociales señaló que, por disposición del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, se suspende el servicio de energía en varios sectores del área de concesión de la ERSA. El tiempo aproximado fue de 1 hora. Lo mismo reportó la empresa eléctrica regional Centro Sur, que atiende a Azuay, Cañar y Morona Santiago. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica pide al gobierno de Gustavo Petro revisar los acuerdos de transferencia de energía con Ecuador. Ese gremio precisa que habría acompañamiento, pero garantizando los recursos para su país ante la llegada del fenómeno del Niño. Adriana Bermeo con el reporte. La situación eléctrica para el Ecuador puede empeorar si Colombia deja de entregar 450 megavatios que le compra. Colombia también sufre los efectos del estiaje que provocan la reducción de la generación hidroeléctrica. En septiembre se registró el menor índice de lluvias de la historia. Por eso las empresas eléctricas de Colombia hicieron un llamado al gobierno de su país para que deje de entregar energía al Ecuador. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica pide considerar la llegada del fenómeno del Niño y cuidar los recursos. Este no es el momento para estar entregando energía a Ecuador. Queremos que lo revisen, sobre todo porque además la oferta de energía en el país en este momento está bastante estrecha. Tenemos bastantes proyectos que no han entrado. Durante los últimos años tenemos casi 4.000 megas de energía que no han entrado al sistema. Las autoridades ecuatorianas justificaron los primeros cortes de luz porque Colombia dejó de entregar 270 megavatios debido a que sus centrales hidroeléctricas entraron en mantenimiento.
Esta tarde el Pleno de la Corte Constitucional se reunió en sesión extraordinaria para resolver si el Consejo de Participación Ciudadana incumplió o no el dictamen del régimen transitorio y si cabe su destitución. Extraoficialmente se conoce que la propuesta de la Secretaría Técnica de la Corte solo contempla la sanción para el presidente del organismo, Alembert Vera, pero los magistrados pueden solicitar cambios antes de votar por el documento final. Hasta el cierre de este reporte no se conoce sobre una decisión definitiva. En la misma sesión, la Corte Constitucional también trató sobre los dos últimos decretos ley enviados por el presidente Guillermo Lasso sobre finanzas públicas y gestión de riesgos. Hace falta conocer el detalle de cada dictamen, pero la posición de los magistrados fue favorable. Uno de los puntos controversiales fue la propuesta del Ejecutivo para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le perdone más de $1.000 millones en intereses por el no pago del 40% de pensiones jubilares. Un juez de San Borondón suspendió nuevamente el concurso para elegir al nuevo Contralor General del Estado. Esta vez fue por pedido de una de las participantes que siente que no fue correctamente calificada. Francisco Garcés con la información. El juez Edwin Tierra de San Borondón suspendió el concurso para elegir al nuevo Contralor tras aceptar una acción de protección presentada por Julia Palma Farfán. Ella participa en el concurso y afirma que hubo candidatos que no entregaron los documentos solicitados a tiempo y se les permitió participar. También aseguró que no se le calificó adecuadamente su experiencia laboral ni cursos realizados. El juez Tierra detuvo entonces el concurso y fijó para el 20 de octubre la audiencia en la que se definirá si el proceso debe seguir, retroceder o anularse. No tiene pies ni cabeza, porque no les estamos afectando a nadie. O sea, las personas que se sienten afectadas simplemente tenían que pedir recalificación, no poner acciones de protección para entorpecer el concurso. Pero no es la única acción contra el concurso. Aún quedan por resolver otras 4 acciones de protección, todas presentadas por supuestas violaciones a los derechos de los postulantes. El tema esto es del manejo irregular que se da a las acciones de protección. Como no hay un control de ese tema, se presentan acciones de protección a diestra y siniestra. El concurso también estaba detenido porque la comisión de selección debía notificar a los participantes con las notas del examen escrito que rindieron el sábado. El trámite quedó trunco después de que la comisión destituyera a su secretario, Francisco Toral, por haber sugerido anular las calificaciones y negarse a notificarlas. Las notas del examen escrito pusieron en primer lugar del concurso a Mauricio Torres y desplazó al tercer puesto a Alejandra Vivanco y al sexto a Juan Falconi, quienes antes de la prueba encabezaban el concurso y a quienes se los había identificado cercanos al correísmo. Estados Unidos aumenta el control en la frontera con Texas para evitar el ingreso irregular de personas. Andrea Báez nos cuenta en qué consiste esta nueva medida. Andrea. Juan Carlos, el presidente de Estados Unidos ordenó el reforzamiento inmediato del muro en el sur de Texas. Esto en medio de duras críticas por los continuos ingresos de migrantes por pasos irregulares. Informa Iliana Suárez. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos anunció que Joe Biden ha derogado 26 leyes federales para poder construir 32 kilómetros de valla en el sur de Texas, una zona que se ha visto desbordada por el enorme flujo de migrantes sudamericanos, donde se han realizado 245,000 detenciones. Las obras empezarán en el condado de Starr, cerca de la ciudad de Eagle Pass, donde los migrantes cruzan el río Bravo y luego pasan con dificultad las barreras de alambres de púas colocadas por orden del gobernador Greg Abbott. A pesar de que Biden desde la campaña decía que no construiría más barreras, se ha visto obligado por los constantes flujos migratorios irregulares que no han hecho más que aumentar en los últimos 2 años. El secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas están en México para discutir con el gobierno de López Obrador temas de migración ilegal y también de tráfico de drogas. Allí, Mayorkas dijo que para la construcción del muro tendrán que dejar de lado normativas de protección ambiental, de salud pública y de conservación cultural.
El muro con México comenzó a ser ampliado y reforzado en el gobierno de Donald Trump, quien levantó 128 kilómetros nuevos de barrera. El muro cubre actualmente 1.136 kilómetros de los 3.144 que tiene la frontera entre Estados Unidos y México. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, llegó a México en una agenda separada por Latinoamérica a propósito del flujo migratorio. Adams también visitará Colombia y Ecuador para hablar con las autoridades y otros organismos sobre la masiva llegada de inmigrantes que desborda la Gran Manzana. Nueva York ha acogido cerca de 120,000 indocumentados en el último año y 2,000 siguen arribando cada semana. Adams ha hecho peticiones urgentes para que haya un cambio en la política federal de inmigración, pues afirma que la ciudad no cuenta con más fondos para asistirlos. Rusia perpetró uno de los ataques más mortíferos contra civiles en Ucrania. Un misil cayó en un supermercado y una cafetería, dejando 51 fallecidos, informa Pedro Jiménez. Ocurrió en los alrededores del distrito de Kupiansk, en la región de Kharkov, en el este de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia, que esta mañana disparó un misil contra el área, provocando la tragedia. Decenas de víctimas quedaron dispersas en medio de los restos de una tienda de alimentos, mientras que en el local de al lado estaban unas 60 personas que habían acudido horas antes a un funeral. La recuperación de los cuerpos comenzó casi de inmediato. Bomberos y otros servicios de emergencia recorrieron el área en busca de sobrevivientes. Los heridos fueron trasladados a hospitales y uno de ellos falleció en el camino, elevando la cifra de muertos a 51, incluido un niño de 6 años. El ataque fue condenado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien asiste a la tercera cumbre de política europea en Granada, en España. Debemos parar el terror ruso, dijo, e insistió en los pedidos de ayuda para reforzar las capacidades de las defensas antiaéreas de ataques como el de hoy, en esa ciudad que fue recuperada por tropas de Ucrania y que ahora Rusia intenta ocupar nuevamente. Una primera pausa en Televistazo y al volver, largas filas. La Corte Constitucional rechazó la acción de incumplimiento que planteaba incluir la causal de aborto en caso de malformación mortal del feto. Para los magistrados, las proponentes plantearon mal la acción, como informa Jacqueline Rodas. Por unanimidad, la Corte Constitucional rechazó la acción presentada por organizaciones de mujeres que pretendían que el aborto por malformación mortal del feto se incluya entre las causales permitidas por la ley. En concreto, solicitaban que se ordene a la Asamblea Nacional reformar el Código Orgánico Integral Penal, acogiendo las observaciones enviadas a Ecuador por los comités de Naciones Unidas que contemplan esta y otras recomendaciones de salud sexual y reproductiva. Pero los magistrados concluyeron que el recurso se planteó de forma errónea e incompleta y que los argumentos expuestos por las demandantes no tuvieron los respaldos documentales necesarios. Dado el incumplimiento de requisitos, la Corte decidió no avanzar al análisis de fondo y declaró improcedente la acción. Con ello, el país se queda con las dos causales permitidas de aborto consentido, cuando el embarazo es consecuencia de una violación y cuando se lo practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada. Esta no es la primera vez que la Corte Constitucional rechaza despenalizar el aborto cuando se conoce que el feto tiene una malformación grave que le causará la muerte. En abril de 2021, concluyó que esa causal requiere del debate legislativo y debe incluir una amplia deliberación democrática basada en criterios técnicos y de salud pública. Un piloto de goles que falló en la Libertadores. Ya se lo contamos. El Tribunal Contencioso Electoral dispuso que se repita la elección del coordinador nacional de Pachakutik. En su dictamen, el juez Guillermo Ortega argumenta que se vulneró el derecho al sufragio libre y secreto y da 15 días para que se vuelva a llevar a cabo esa elección. Patricio Díaz con más detalles de este caso. El juez electoral Guillermo Ortega tomó una decisión. El movimiento Pachakutik deberá repetir en 15 días la elección de su coordinador nacional. Según el magistrado, en el congreso que se realizó en El Puyo en mayo pasado, en medio de las confrontaciones, se vulneró el derecho al sufragio libre, igual, voluntario, directo, secreto, depositado en urna y escrutado públicamente. Y pide que en la repetición del proceso se garantice la seguridad de los electores.
Los nuevos comicios deberán cumplirse con el mismo padrón y los mismos candidatos a la coordinación, es decir, Cecilia Velázquez, Jorge Herrera y Guillermo Churuchumbi. Este último fue declarado ganador en abril pasado con el respaldo de la CONAIE y sin la presencia de la mayor parte del Tribunal Electoral del movimiento. Flores Milo Simbaña, quien junto a Churuchumbi pedía que no se repita la elección, dice que analizarán las acciones a seguir. Uno de los caminos es apelar o lo otro es cumplir inmediatamente, pero eso ya dependerá de los dirigentes. La coordinación saliente de Pachacutic, encabezada por Marlon Santi, tomó con satisfacción lo resuelto. Que haya la libertad y la democracia absoluta en este Congreso, sin injerencias de presión ni de toma de decisiones justamente en el momento del Congreso. Ese será repudiado y no aceptaremos en el nuevo Congreso. Por esta pugna interna en las pasadas elecciones, Pachacutic no pudo presentar candidatos a asambleístas nacionales y en las provincias consiguió solo 5 legisladores. Estados Unidos pide confiscar $72 millones a Jorge Cherres, investigado por el desfalco a Lispol. ¿El dinero será traído al Ecuador? La Seguridad Social de la Policía busca recuperar $72 millones congelados en 3 cuentas de una empresa de Jorge Cherres en los Estados Unidos. Diego Puente informa. El Departamento de Rentas Internas de Estados Unidos pidió esta semana confiscar $72 millones de la empresa Edecorp Investment, de propiedad de Jorge Cherres en ese país. El dinero ya había sido congelado años antes cuando iniciaron investigaciones en su contra. Rentas argumenta que los activos constituirían bienes involucrados en una conspiración para cometer lavado de dinero. Sin embargo, no existe una garantía de que los fondos pasen a Ecuador, a pesar de demostrar que son producto del desfalco a la seguridad social de la policía. Ahora que ha mejorado mucho el relacionamiento internacional entre Estados Unidos y el Ecuador, sería nefasto pues que $72 millones que abiertamente, que públicamente le pertenecen a la seguridad social de la Policía Nacional del Ecuador, el gobierno norteamericano, que tiene miles de millones de dólares, prefiera quedárselos en su poder. El Instituto de Seguridad Social de la Policía buscará que los $72 millones sean traídos al país. El director general del Lispol señaló este jueves que buscarán el reintegro de esos fondos por medios judiciales, políticos y hasta diplomáticos. Cherres, quien actualmente vive en México, también es investigado en Ecuador por un millonario desfalco al Lispol que asciende a $950 millones. Hasta el momento, la institución ha recuperado 348 millones y se iniciaron 20 procesos. No existen sentenciados. Incendio forestal causa alarma en la isla española de Tenerife. Las llamas iniciaron en una zona montañosa, han consumido 30 hectáreas de terrenos y 3.000 personas han sido evacuadas por seguridad. Mientras tanto, bomberos y militares combaten el fuego que está cada vez más cerca de las casas. Es el segundo incendio que se desata en la isla en menos de 2 meses. 22.000 afectados en el norte de India debido a un temporal que deja cientos de viviendas destruidas. Un río de la región se desbordó, causando muertes y devastación. Equipos de rescate en India buscan a 102 personas que desaparecieron en medio de las repentinas inundaciones en el estado de Sikkim, norte del país, causadas por los fuertes aguaceros que iniciaron el lunes. Las lluvias obligaron a las autoridades a liberar agua de la presa de Chungtang, que a su vez desbordó el río Testa. 11 puentes fueron arrastrados por la corriente, que también afectó tuberías y destruyó más de 270 viviendas en 4 distritos. El ejército reveló que entre los desaparecidos hay 22 soldados que fueron arrasados por la crecida dentro de sus vehículos. Autoridades regionales habilitaron 26 campamentos para los más de 22.000 afectados y confirman 14 muertos. Además de 2.000 personas rescatadas en sus viviendas y en caminos bloqueados. Cada año las lluvias de la temporada monzónica, que va desde junio a septiembre, dejan centenares de fallecidos y cuantiosas pérdidas materiales en India.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del movimiento Al Socialismo Más, organización con la que ganó las elecciones en 2020. Esto en medio de una disputa con su antiguo aliado Evo Morales. Según el movimiento, Arce se habría autoexpulsado al no asistir al Congreso, que se celebra desde el martes en el departamento de Cochabamba. El vicepresidente David Choquehuanca y otros 28 militantes leales a Arce también fueron desvinculados. Esto coincide con la ratificación de la candidatura presidencial de Evo Morales para las elecciones de 2025. La policía de Israel arrestó a 5 personas este miércoles bajo sospecha de escupir a peregrinos cristianos y a iglesias en la ciudad vieja de Jerusalén. Esto luego de la difusión de un video en el que personas escupieron contra una iglesia y un grupo de cristianos que llevaba una cruz durante un desfile judío. Según la policía, 4 de los detenidos son adultos y 1 es menor. Un grupo de mujeres en Afganistán da clases de manera clandestina a niñas y adolescentes. Se trata de una red de escuelas que desafía la prohibición de educación femenina impuesta por los talibanes. Esto es un valiente acto de rebelión. Niñas se reúnen para aprender en un aula secreta en Afganistán. Para los talibanes son criminales que desafían la prohibición de la educación femenina. Pero estas estudiantes dicen que están decididas a continuar su educación sin importar el costo. Me he dicho a mí misma que incluso si los talibanes me arrestan, me levantaré y les diré que no quiero que me retengan en casa. Solo quiero aprender. Y eso no es un delito. A CNN se le concedió acceso a esta aula subterránea con la condición de ocultar la identidad de las estudiantes y del personal, así como mantener la ubicación oculta. Alrededor de 30 estudiantes se reúnen en esta pequeña habitación para aprender todo, desde ciencias y matemáticas hasta costura y dibujo. El miedo nos acompaña cada segundo que estamos dentro de la escuela, pero hay un poder más fuerte que el miedo, nuestra esperanza para el futuro. Esta es una de las 9 escuelas secretas que educan a más de 400 niñas en 8 provincias afganas. Es operada por una red clandestina llamada Shrat. Las familias encuentran el programa a través del boca a boca y la demanda está creciendo. Los talibanes están obligando a las mujeres a la oscuridad, borrándolas efectivamente de gran parte de la vida pública. Pero esta pequeña aula en las sombras ofrece un rayo de esperanza. La escuela es como una luz para mí, es como un camino para mí en el que puedo ver la felicidad y el amanecer al final. Mujeres y niñas valientes que sueñan con un futuro sin los talibanes y se preparan para salir a la luz otra vez. Sindicatos y organizaciones no gubernamentales manifestaron en Bélgica contra un proyecto de ley a punto de ser aprobado que prohíbe participar en protestas a quienes hayan sido detenidos y sancionados por provocar disturbios en eventos anteriores. El ministro de Justicia proponente defiende el proyecto porque, según dice, hay manifestaciones secuestradas por alborotadores que solo quieren provocar violencia. Los que protestan consideran que se están limitando libertades y que aprobar esta ley sería un error político. La fallecida cantante Celia Cruz vuelve a cantar. Con ayuda de la inteligencia artificial, su voz fue incorporada en la más reciente versión de la canción Patria y Vida, un emblemático tema musical a favor de la libertad en Cuba. CNN con los detalles. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Celia Cruz vuelve a la escena musical gracias a la inteligencia artificial. La cantante cubana aparece en el remix de la canción Patria y Vida. Estamos trayendo a cualquiera, la artista cubana más grande en la historia. El equipo de Celia Cruz resaltó las bondades de la tecnología y celebró el lanzamiento de esta colaboración con una publicación en las redes sociales de la cantante.
El escritor noruego Jon Fosse ganó el Premio Nobel de Literatura 2023. Sus innovadoras obras de teatro lo llevaron a obtener ese galardón. Diego Cuenca con más de la vida y trabajo de ese autor de 63 años. El dramaturgo noruego Jon Fosse ganó el Premio Nobel de Literatura 2023. La Academia Sueca indicó que le entregaron el galardón por sus innovadoras obras de teatro y prosa, que le dan voz a lo que no se puede decir. Ha escrito 40 textos de teatro, además de novelas, cuentos, libros para niños, poesía y ensayos. Me siento un poco aturdido, pero por supuesto muy feliz por el gran honor. Creo que he estado involucrado en la discusión sobre el Premio Nobel durante 10 años. Estoy acostumbrado a la emoción que rodea esto, pero no estoy acostumbrado a conseguirlo. Que lo haya conseguido este año fue inesperado. El comité destacó el estilo del autor, que se conoce como minimalismo Fosse. Su literatura expresa la inseguridad y la ansiedad humana, las decisiones básicas que tomas en la vida, cosas muy elementales, y creo que esas emociones y experiencias son realmente universales. Entre sus escritos está Septología, de 800 páginas, que cuenta la historia de un pintor viudo que se enfrenta a la religión, el arte y la vida familiar, en medio de su soledad como anciano. Fosse es el cuarto escritor noruego en conseguir el premio de literatura. Recibirá $1 millón, una medalla de oro y un diploma en la ceremonia que se celebrará en diciembre. Luego de la pausa, ¿qué acciones prepara el gobierno tras los apagones de anoche en 11 provincias? Les contamos luego del corte. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. $53.700 policías custodiarán el proceso electoral, según informaron las autoridades. A ellos se suma el resguardo de las Fuerzas Armadas. Recomiendan no acudir a los recintos electorales con mochilas o carteras grandes, porque serán revisadas al ingreso. Patricio Díaz informa. La policía y el Consejo Nacional Electoral ultiman detalles para los operativos de seguridad del próximo 15 de octubre, día de la segunda vuelta. La institución policial se encargará de la seguridad externa de los recintos y el transporte de las actas del escrutinio a los centros de digitalización. 53.700 uniformados participarán en este plan. Además, mantiene la custodia de los 2 candidatos vicepresidenciales con 48 uniformados y el respaldo a la seguridad de Luisa González. Los postulantes a la presidencia tienen seguridad de las Fuerzas Armadas. Y tendremos la seguridad de algunos asambleístas que todavía la mantienen, que han sido electos por votación popular, y también con algunas autoridades locales. La policía reconoce que habrá una labor especial en las provincias y zonas con mayor índice de inseguridad, como Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. Recuerdan además que no se permitirán ventas informales en los alrededores de los recintos, para lo que se trabajará con los municipios. Los ciudadanos no podrán ingresar con cascos o máscaras que cubran su rostro y recomiendan no ir a votar con mochilas, carteras o bolsos, pues tendrán que ser revisados. Que no ingresen algún objeto prohibido al interior de los recintos electorales. Pero a esto hay que añadir a las Fuerzas Armadas, quienes con 40.000 uniformados participaron de la seguridad en la primera vuelta. Ellos cumplirán la custodia interna de los recintos y el material electoral. Se ha hecho saber de forma oficial que tomará posesión de los recintos electorales a partir del miércoles en la noche a nivel nacional, sin ninguna excepción. Y el Ministerio de Educación confirmó que las instituciones educativas que servirán como recintos tendrán desde el día jueves clases virtuales. A 10 días de la segunda vuelta, los presidenciables Luisa González y Daniel Noboa se enfocan en hablarles más a 2 grupos de electores, las mujeres y los jóvenes. Noboa lo hace en territorio con más conversatorios y González por medio de las redes sociales. Un informe de Luisa María Heredia.
Daniel Noboa le sigue apostando a las actividades en territorio para asegurar el voto joven. A 10 días de la segunda vuelta, su agenda de este jueves ha estado llena de conversatorios, 5 en total. El primero en la Universidad de Guayaquil, donde además de exponer parte de sus propuestas como la generación de empleo juvenil, la reducción de la tasa de interés de los créditos para emprendedores y el acceso a vivienda, habló un poco de sus gustos y contó anécdotas. El segundo fue con la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y sirvió para reforzar el mismo mensaje. Luego se reunió vía Zoom con directivos de la Universidad de Harvard, donde estudió, con la red de educadores del país y con representantes de diferentes gremios del Guayas. Esto mientras los posteos en redes sociales disminuyen. Con la campaña digital ahora le está ayudando su esposa, Lavinia Balbonesi, quien se ha tomado sus perfiles literalmente. Todos los días me voy a tomar la cuenta de Daniel Noboa a las 10 de la mañana. Luisa González, en cambio, este jueves solo tuvo una entrevista en Quito y para la noche ha anunciado otra, así como también un mensaje a los ciudadanos. Buscando el voto joven en las últimas horas, se ha dedicado más bien a darle movimiento a sus cuentas de TikTok, Instagram y X. Subió este spot en el que aparece vestida de negro, sin lentes, para referirse a sus motivaciones para ser presidenta. Después de su intervención hablan varias mujeres de diferente etnia y edad, y algunos jóvenes, complementando la idea. Y con la clara intención de terminar de convencer al electorado femenino, colgó otros 2 videos. En el uno les ofrece crearles un ministerio, en el otro habla del femicidio. Expone cifras alarmantes y promete erradicarlo, sin especificar ni cómo ni cuándo. Este domingo concluye la instrucción fiscal sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, pero sin autores intelectuales. Fabiola Santana explica que este jueves cercanos al político entregaron sus teléfonos celulares por pedido de la Fiscalía. El domingo se cierra la instrucción fiscal por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, sin que hasta ahora nada se sepa de los autores intelectuales. Hay 13 detenidos. Las diligencias continuaron en la Fiscalía de Pichincha. Hasta este jueves, 25 personas deben entregar sus teléfonos celulares para el análisis de su información en el Departamento de Criminalística. En la mañana acudieron los cercanos a Villavicencio, Cristian Zurita y Patricio Carrillo. Por transparencia y para que esos fascinerosos que están tratando de pensar que nosotros estamos involucrados en la muerte de nuestro querido amigo, pues se nos implique como posibles sospechosos dentro de esta causa. Eso no lo vamos a permitir. Dicen que la entrega fue voluntaria, pero sí les inquieta que su información personal se filtre. Están provocando no solo dilatar la investigación, distraer la información, sino que también están provocando y potencialmente podrían provocar nuevos objetivos. También entregaron sus celulares el gerente de campaña de Villavicencio, Antonio López, y su amigo Carlos Figueroa. Sobre este mismo caso hubo reacciones a la declaración del abogado del oficial encargado del anillo de seguridad de Villavicencio. Aseguró que el oficial pidió 3 meses antes del asesinato refuerzos y más armas largas ante el incremento de las amenazas. Efectivamente existe una gran cantidad de documentos que respaldan ese pedido, pero eso no quita la real responsabilidad, ¿sí?, del capitán Ceballos. El mando policial tiene que responder desde un principio. El comandante de policía también reaccionó en un evento en el Consejo Electoral. Estoy confirmando primero con el oficial para ver si el abogado tenía la autorización para emitir esas declaraciones a nombre de la persona y después de eso podríamos pronunciarnos adecuadamente. La viuda de Villavicencio también acudió a la Fiscalía sin dirigirse a los medios de comunicación. Hay expectativa por los resultados que pudiera generar la recompensa de $5 millones que ofreció Estados Unidos para dar con los autores del crimen de Villavicencio. Estiaje, apagones al acecho. El gobierno no cuenta con un cronograma para los cortes de luz. Las empresas eléctricas no han informado sobre su planificación. Adriana Bermeo con más detalles de esta situación. El gobierno no ha informado sobre un cronograma con hora, duración, ciudades y sectores en los que habrá cortes de luz. Cuando el Operador Nacional de Electricidad detecta que hay más demanda que capacidad de generar luz, envía una notificación a los 9 distribuidores del país. Las empresas eléctricas definen las zonas que no tendrán servicio. Se excluye a los sectores estratégicos como hospitales.
Ellos tienen un plan de cortes. Las empresas, son ellas las que podrían decirles específicamente dónde. Ecoavisa solicitó información sobre este plan a 5 de las 9 distribuidoras de electricidad del país y la respuesta fue que cualquier dato sobre los cortes de luz se la dará a conocer mediante una vocería del Gobierno Nacional. Ni el Ministerio de Energía ni el Operador Nacional de Electricidad emitieron un pronunciamiento. Lo que sí se supo es que los cortes de la noche del miércoles fueron informados a las empresas eléctricas con menos de 5 minutos de anticipación. El gobierno apunta a que las empresas eléctricas del país contraten generación adicional y ejecuten acuerdos con el sector privado para aumentar la disponibilidad de energía. Así se busca superar la falta de electricidad y los apagones. Francisco Garcés sigue este tema. El Ministerio de Energía busca generación eléctrica privada para evitar los apagones. Para eso, el ministro de Energía, Fernando Santos, suscribió un acuerdo que obliga a las empresas eléctricas a tomar las medidas disponibles para contar con toda la generación eléctrica posible. El ministerio no ha informado cuánta energía se pondría disponible con este mecanismo. Además, prevé la realización de una campaña para reducir el consumo eléctrico en el Ecuador. Así el régimen intentará que no se vuelvan a producir los apagones y para eso desde este jueves entró también en operación una de las turbinas generadoras de la central sopladora con 162 megavatios y así esa central está en capacidad de producir 320 megavatios. También concluyó el mantenimiento de la central Marcela Aniado en Guayas que empezó a inyectar 213 megavatios al sistema nacional. El ministerio también ordenó que SELEC ponga en funcionamiento de forma inmediata las plantas térmicas de Santa Elena y de Quevedo, que en conjunto podrían aportar con casi 200 megavatios al sistema nacional, y que SENEL haga lo mismo con la planta El Salitral de 70 megavatios. El acuerdo ordena también a Petroecuador tener disponibles todos los combustibles necesarios para el funcionamiento de las plantas térmicas del país y hacer las importaciones urgentes que sean necesarias. Con esta generación adicional, más aportes que en las próximas horas pueda hacer el sector privado, el Ministerio de Energía espera que no se vuelvan a presentar apagones como los de la noche del miércoles. El desabastecimiento continúa en Galápagos. El barco Isla de la Plata, que se dañó hace 7 meses, sigue fuera de servicio. Al menos 300 comerciantes ya registran pérdidas. Carla Delgado cuenta que hay un ofrecimiento de las autoridades. Hay preocupación entre los comerciantes de Santa Cruz en Galápagos porque no logran abastecerse con normalidad desde hace 7 meses, cuando el Isla de la Plata, uno de sus 3 barcos cargueros, se averió y no ha sido reemplazado de forma definitiva. Por ejemplo, en esta bodega, una de las más grandes de la isla, algunas perchas están vacías, principalmente las de artículos personales, como shampoo, pasta de dientes, entre otros. Como unos 300, 400 comerciantes, pero dentro de eso hay más personas que severamente se sienten afectadas al momento. Pero no solo estos productos escasean. Estamos desabastecidos ya del arroz, estamos desabastecidos del azúcar, no hay harina, ya mismo se terminan los huevos. Otro problema que tienen los comerciantes es que muchos productos llegan en mal estado y son desechados porque se demoran más de lo habitual en salir del puerto de Guayaquil. Y aunque por ahora sí llega gas, su distribución ha mermado. Solo se entrega un tanque por familia. Los que más sufren por esta medida son quienes se dedican al negocio de la comida. 4, semanal. ¿Y cómo hace para conseguir 4? Prestando cédula, porque no venden más gas. Para que Galápagos se abastezca, se necesita de al menos 3 barcos que en conjunto transporten unas 10,000 toneladas al mes. El presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos asegura que el Pleno aprobó el funcionamiento de un barco que tendrá mayor capacidad. Y está llegando en la segunda semana de este mes, en la segunda semana de octubre. De hecho, ya han solicitado la incorporación del itinerario de carga hacia Galápagos de este barco y está planificado para que empiece el zarpe el 27 de octubre. Este barco estará disponible hasta que el Isla de la Plata opere nuevamente. Mientras tanto, en Guayaquil, decenas de comerciantes y transportistas también esperan varios días para que sus productos sean recibidos en el muelle y luego enviarlos a Galápagos en el barco que saldría la próxima semana. William Young conversó con ellos. Luego de 2 semanas, Rebeca Vergara pudo cargar su mercadería en uno de los camiones que ingresará al muelle de Puerto Gal. Allí permanece el buque Fusion, que zarparía a Galápagos la próxima semana con unas 3.500 toneladas de productos.
Mientras marca cada paca de agua que enviará al archipiélago, mencionó que durante estos 15 días de espera tuvo que pagar por una bodega para almacenar la mercancía. Eso representa pérdida porque no lo tenía contemplado y los retrasos de los viajes a las islas son un problema recurrente. La verdad se me está quedando la mercadería de 2 barcos atrás. Están llevando toda la carga rezagada. Entre el lunes y este jueves ingresaron a este patio camiones con víveres y material de ferretería. El viernes receptan bebidas. Lenín Antón conduce uno de estos camiones y ya cumplió 2 días de espera. Duerme en la cabina del tráiler o busca un hotel cercano. Ese gasto lo paga él, pero tiene otro problema. Estar 4 o 5 días ya para mí representa pérdida porque yo en 5 días me puedo hacer 2 viajes, 3 viajes y si me hago un viaje en 5 días representa pérdida. Por ahora no hay largas filas de camiones. Sin embargo, los que aún permanecen aquí pagan $10 por día a un guardia particular para tener seguridad y evitar que les roben la mercadería. En estos días de embarque, el movimiento es mayor. Unos 60 estibadores tienen trabajo asegurado. También son buenas jornadas para María Hernández, quien alquila cascos y chalecos para los trabajadores. A veces pantalón, camiseta, los que ellos no tienen. El próximo martes, el barco Fusion saldrá rumbo a Galápagos, pero todavía no hay fecha para el siguiente viaje. 6 muertos y un herido es el saldo de ataques armados registrados en las últimas horas en Guayaquil. En uno de los casos, la policía capturó a 2 sicarios que dispararon contra 5 personas tras una persecución. Los detalles en el siguiente informe. El crimen se registró anoche a las 8 en la ciudadela Adace, en el norte de Guayaquil. Allí un hombre murió tras ser atacado a tiros. Los proyectiles impactaron en su cabeza. Casi a la misma hora, pero en la tercera etapa de la ciudadela La Alborada, un ciudadano fue asesinado dentro de una vivienda. La víctima estaba en la planta superior del inmueble cuando llegaron 2 sicarios vestidos como repartidores de comida y lo ejecutaron. A las 9 de la noche, en las calles 34 entre Colombia y Venezuela, en el suburbio, 5 personas fueron baleadas y posteriormente trasladadas a un hospital, donde se confirmó el fallecimiento de 4. Se debería a un enfrentamiento entre 2 grupos delictivos relacionados al microtráfico en este sector. Policías que patrullaban la zona persiguieron a los sicarios en moto, quienes resultaron heridos tras un cruce de balas. Según los agentes, entre los atacados hay 4 ciudadanos con antecedentes penales. En un operativo a gran escala, la policía detuvo a 28 personas a cargo del acopio y venta de droga que salía desde Putumayo, Colombia, hasta Centroamérica, Estados Unidos y también Europa. Fabiola Santana muestra la operación. Parte de la ruta de la cocaína en Ecuador fue intervenida este jueves en un operativo a gran escala que hasta el momento deja 28 personas detenidas. La Policía Antinarcóticos informó que realizó 44 allanamientos en 8 provincias, por donde, según información pública, pasan 140 toneladas de cocaína anuales desde Putumayo, Colombia, hasta la costa de Ecuador, con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. En lo que va de la intervención, se han incautado 14 toneladas de clorhidrato de cocaína. Los inmuebles intervenidos están en Sucumbíos, Carchi, Guayas, Manabí, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos. Según la policía, entre los detenidos están cabecillas de grupos de delincuencia organizada en Ecuador que operaban con organizaciones colombianas para enviar la cocaína a Centroamérica mediante lanchas rápidas desde Esmeraldas y Manabí y por medio de la contaminación de contenedores hacia Europa. Luego de 35 días del derrame de combustible en afluentes del cantón Buena Fe en Los Ríos, la contaminación ya abarca 24 kilómetros, llegando incluso hasta el cantón El Empalme, en la provincia del Guayas. La empresa estatal Petroecuador ha planificado remediar el daño en 4 meses. 24 kilómetros de río se contaminaron con combustible desde el pasado 30 de agosto debido a un daño técnico en el poliducto Santo Domingo-Macul Pascuales, kilómetro 20 en el cantón Buena Fe.
Un mes, 5 días después, aún los afluentes están afectados, tanto en Buena Fe como en el cantón El Empalme de la provincia del Guayas. En la finca de la familia Cruz Grefa, a 2 kilómetros de donde ocurrió el daño en la tubería, en el pequeño riachuelo de su finca aún se observa la contaminación que causó el combustible. Célida Grefa tuvo erupciones en la piel tras utilizar el agua. En Recreo del Congo, la familia Párraga Elizondo está a 100 metros del caudal y las personas de la tercera edad se han enfermado debido al fuerte olor a combustible. Me he sentido mal, me da mareo, me duele la cabeza. A Leonardo le ha tocado ver cómo sus plantaciones de verde, maracuyá y cacao se secan, mientras en el río las palizadas represan el combustible. No podemos hacer ninguna actividad agrícola que conlleve como elemento fundamental el agua. Las autoridades han identificado que los afectados pertenecen a 10 comunidades del cantón Buena Fe y 4 recintos del cantón El Empalme. Diana Anchundi, alcaldesa del cantón Fluminense, lidera el acercamiento entre la comunidad y Petroecuador, identificando 116 familias perjudicadas. Petroecuador hasta el momento ha entregado 39 kits de alimentos, bidones de agua y tanques de almacenamiento de líquido, pues realizan la entrega de agua con un tanquero. Han definido un plan de acción con el que esperan remediar el daño en los afluentes en 4 meses, aunque a los habitantes les preocupa la llegada del fenómeno del Niño que desbordaría los ríos. 25.000 jóvenes de Quito y Guayaquil conforman la comunidad de emprendedores más numerosa del país. Exponen proyectos y buscan alianzas comerciales dentro y fuera de Ecuador, como informa William Young. Participar en ferias de emprendimientos es una de las vías que usan los integrantes de Startup Grind, una agrupación que congrega a 25.000 microempresarios de Quito y Guayaquil relacionados a actividades como ventas en línea, desarrollo tecnológico, gastronomía, agricultura, reciclaje, entre otras. Guillermo Vizcaíno es uno de sus fundadores. Explicó que no solo buscan alianzas comerciales. Uno de sus ejes es motivar a quienes aún no deciden emprender y asesorar a los que ya han dado ese paso. Generar oportunidades. Entonces, digamos que si a través de un evento o algunas otras iniciativas logramos que 2 personas con grandes ideas se conecten, probablemente algo nuevo va a salir gracias a esa conexión. Mediante ferias, convenciones y encuentros internacionales, muestran sus proyectos y negocios a inversores como Alfredo Montoya. Llegó esta semana a Guayaquil para identificar negocios en los que puede invertir la empresa que representa, con sede en México. Buscamos iniciativas en Latinoamérica, con emprendedores y emprendedoras que estén resolviendo problemáticas sociales, ambientales o de mercado a través de un modelo de negocio que tenga el potencial para poder escalar a través de la tecnología y generar un beneficio para todos y todas las personas. Corinne Lebrun es parte de otra empresa que busca negocios en Guayaquil. Este jueves se reunió con microempresarios para conocer sus ideas. Pero los vamos siguiendo, vamos tratando de apoyar, abrir puertas comerciales, inyectamos capital y acompañamiento para que puedan escalar sus negocios tanto en Ecuador como regionalmente. Startup Grind es una agrupación presente en más de 100 ciudades y fue creada por un grupo de emprendedores de Silicon Valley hace 12 años. Es hora de las imágenes que dan ese toque de fantasía que necesitamos para que la realidad a veces cruda sea más llevadera. Andrea Báez siempre encuentra algunas y ahora las comparte. Conozca al buzo ecuatoriano que salvó la vida de un tiburón ballena de 14 metros de largo que estaba enredado en una malla de pesca. Vanessa Robles conversó con el experimentado guía. Lo que habría sido una jornada más de buceo dirigiendo a un grupo de turistas alemanes en la isla Darwin de Galápagos se convirtió en una de las más grandes hazañas para Pedro Freire, de 54 años. Eran las 4 de la tarde cuando realizaban su quinta inmersión y un tiburón ballena se acercó a ellos desde las profundidades del océano. Estaba atrapado en una enorme red de pesca. Con un cuchillo bien afilado que siempre cargo, procedí a cortarle el cabo que estaba incrustado sobre la nuca del tiburón. El buzo, que creció en la isla Floreana, cree que el tiburón ballena arrastraba la red por al menos una semana, ya que el arte de pesca industrial estaba incrustado en su piel. Rescatarlo le tomó cerca de 10 minutos.
y aunque lleva 25 años como guía de buceo, reconoce que sintió temor cuando el animal empezó a descender. Llegó hasta los 26.7 metros, mientras mis compañeros buzos filmaban. Iba chequeando mi computadora de buceo de no exceder los 34 metros, que era el límite. Según el listado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el tiburón ballena está en peligro de extinción. Es considerado una criatura dócil e inofensiva para los humanos. Esta no es la primera vez que Pedro salva animales marinos enredados en estas trampas. Es una tortuga golfina, que la salvamos también aquí al frente de Puerto Ayora. Mantarrayas, tiburones de Galápagos, entre otros animales que hemos logrado también liberarlos, inclusive leones marinos en Mayas. Agrupaciones como Cabos, Amiguitos del Océano y Mingas por el Mar han retirado de las playas ecuatorianas más de 70 toneladas de basura desde el 2022. Han determinado que los artículos de pesca representan el 60% de la contaminación del océano. Más de 1,000 objetos entre monedas, billetes, estampillas y bonos usados en diferentes épocas del año en el país se exhiben en la segunda Convención Numismática del Ecuador. Vanessa Robles detalla que 14 conferencistas nacionales y extranjeros forman parte de este evento. Veamos. Esto es un disco gospel, es decir, un círculo sin cara ni sello que puede ser de oro, cobre, plata o algún otro metal. En cambio, este equipo es una réplica de las máquinas de acuñación del año 1535 para hacer las monedas que se usaron en el siglo XVI en toda América. Con la fuerza de un martillo se grabó, en el caso de esta demostración, una moneda 8 escudos del Ecuador, conocida como Moby Dick. Esto es parte de la segunda jornada numismática internacional que se desarrolla con sede en Guayaquil. La primera emisión de piezas ecuatorianas se la hace en el año 1833. Este cono monetario estaba constituido por las nominaciones de medio real, de 1 real y 2 reales en plata, y de 1 escudo y 2 escudos en oro. El Banco Central también expuso su colección itinerante de monedas en el país y formas de intercambio desde su origen. En 1300 a.C., por ejemplo, la concha Spondylus. En el año 0, las pepas de cacao. 10 semillas de estas equivalían a un conejo. Y la más representativa, en 1534 después de Cristo, la hacha moneda, cuyo tamaño determinaba su valor. La última emisión de los billetes emitidos en el Ecuador, desde 5 sucres hasta el de 50,000 sucres, que fue nuestro billete de mayor denominación. Entre las colecciones constan monedas, billetes, bonos, estampillas y figuras insignes de Nicaragua, Colombia, España y Ecuador, entre otros países. Vamos a presentar la moneda de un cóndor de oro, es de 25 sucres de 1928, fue la última moneda de oro emitida por el Banco Central y actualmente en el mercado tiene un precio de $1,200 a $1,500. En el país hay 2 museos numismáticos, en Quito y Cuenca. Se espera crear un tercero en Guayaquil el próximo año. El evento se extenderá hasta este sábado y reúne a más de 100 coleccionistas y expositores de Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador. Hacemos una pausa, pero al regresar, Guayaquil ya tiene a su nueva reina. Se trata de Sabina González. Se la presentamos en breve. ¿Estás preparado? Un show de flamenco que muestra las tradiciones de una comunidad española y un teatro de comedia se ofrecen en octubre a propósito de las festividades de independencia de Guayaquil. Diego Cuenca también nos describe un festival de pasillo que empezó en la capital, donde participarán 2 agrupaciones y 4 músicos reconocidos. 6 actores nacionales protagonizan Juego de Comedia, una propuesta teatral que se realiza en el Teatro Fedenador en Guayaquil. Se trata de una puesta en escena en el que 3 generaciones de comediantes simulan participar en un reality donde actúan, cantan y bailan. Fueron 7 mujeres que bailaron al ritmo del flamenco, interpretados por 9 músicos. En un escenario que se instaló en los exteriores del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. El evento se realizó la noche del miércoles, un ensamble musical que también fusiona el folclore latinoamericano con flamenco.
Sabina González, de 21 años, se convirtió anoche en la nueva reina de Guayaquil 2023. Conozcamos ahora más detalles de la gala final en la siguiente nota de María Gabriela Carpio. Las 16 candidatas abrieron el certamen bailando y usando trajes inspirados en la aurora gloriosa. Luego llegó el momento de la pasarela. Desfilaron diseños de moda reciclable, acompañadas de la música de la DJ internacional Lara Clark. Luego vino el turno del cantante ecuatoriano Yampiero. Después las hermosas aspirantes se lucieron con los vestidos de gala, mientras Jorge Luis del Hierro ponía la nota musical. El certamen continuó y se reconocieron algunas dignidades, hasta que llegó el momento de las preguntas a las 6 finalistas. Sabina González se convirtió así en la nueva reina de Guayaquil. Comentó que se enfocará en su proyecto Cabellos de Amor, que beneficiará a niños con cáncer. Poder brindarles pelucas, a su vez capacitar a personas que se sumen a esta causa, asimismo darle ese apoyo psicológico, porque sabemos que al fin y al cabo todo este proceso es sumamente duro. La nueva soberana, quien tiene 21 años, también se llevó los premios de Mejor Sonrisa y Mejor Rostro. Ella encabezará las festividades de octubre junto a María José Ferrusola, quien fue designada como la virreina de Guayaquil.